¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto como cada jueves aquí en Debate 22. Fíjense que hoy hemos preparado un programa muy especial porque vamos a hablar de varios temas, pero con un solo invitado, porque quien hoy nos acompaña pues es un hombre que es, además de escritor, monero, activista y un pues gran investigador de nuestra historia política mexicana, y que por si fuera poco, pues hoy tiene ni más ni menos que la responsabilidad de consolidar un partido que comenzó como un movimiento social, pues conformado lo mismo por gente de izquierda que de centro, de derecha, de centro izquierda, provenientes de todos los partidos políticos. Y sí, pues estamos hablando del movimiento Regeneración Nacional Morena, y al frente de esta tarea que se antoja titánica, pues está Rafael Barajas, mejor conocido como el Fisgón. ¿Cómo estás, Rafael? Muy buenas noches. Pues un poco abrumado por la carga de trabajo que me acabas de echar encima. Espero no tener que hacer todo eso que dices. No, pues es Espero que vaya tarea la que tienes. No. No, Sí, en tienes fin, una ahorita hablamos tremenda de... tarea, ¿no? Sí, pero es básicamente una escuela de formación política. Es decir, no tengo yo la intención de ordenar ideológicamente todo un proyecto. Es decir, es una tarea de formación, básicamente, ¿no? Justo por eso quiero empezar, porque pareciera una cosa muy evidente, pero no lo es. O sea, quiero que nos platiques desde el instituto en donde tú estás, cómo se forma, cómo se recluta pues a esa gente que va a terminar siendo cuadros dentro de Morena. ¿Cuál es el ideal, cuál es el pensamiento, cuáles son las bases estéticas, ideológicas, pues que conforman todo este instituto, Rafael? Mira, te voy a ser totalmente franco. Es decir, creo que estás exagerando un poquito las funciones de esta escuela. Es decir, somos mucho más modestos en nuestro proyecto y en nuestro alcance. Lo que básicamente buscamos hacer es elevar el nivel de formación, sobre todo de la militancia, ¿no? Yeah. De los cuadros. Es decir, que todo el mundo entienda lo que es... lo que son desde los estatutos hasta el proyecto de nación, y sobre todo lo que queremos es abrir el debate político a nivel nacional e internacional. Entonces, bueno, básicamente lo que hemos hecho es que hemos abierto una escuela de formación política, aprovechando yo quiero decirte que este proyecto en principio tendría que haber echadose a andar en el 2018, pero hemos tenido toda una serie de trabas internas que nos han impedido echar adelante bien el esquema de trabajo. Sin embargo, pues aprovechando la pandemia, ya sacamos una escuela en línea, ¿no? Y con muy buenos cursos en línea, dados además por, yo creo que intelectuales de muy buen nivel: Enrique Semo, Armando Bartra, José Valenzuela Feijó, Felipe Ávila, académicos reconocidos. Y quiero decirte que, bueno, tenemos más de 8,000 inscritos, Yeah. lo cual pues es importante, ¿no? Y yo sí creo que la intención es elevar el nivel del debate primero adentro del movimiento, que yo me identifico más con las lógicas del movimiento y muy poco con las lógicas del partido, ¿no? Es muy interesante lo que estás diciendo. Permíteme que te interrumpa, porque sí, claro. yo creo que justo ahí, a partir de lo que tú dices, ¿no? O sea, Morena es un movimiento social al que se sumaron pues muchísimas personas de diferentes aspiraciones ideológicas, podríamos decir. De pronto nos preguntamos, ¿no? Y yo creo que tú también, pues con toda la congruencia que has tenido dentro de tu propio activismo, Rafael, pues que hay algunos personajes que dices, bueno, ¿cómo encajan aquí, no? En el ideario de un partido que se asume. Bueno, ahí quisiera yo preguntarte si es de izquierda, de centro izquierda, ¿qué es Morena? Y cómo puede converger pues con personajes como, pues no sé, con partido como el Verde Ecologista o el propio PES, Rafael. Mira, yo antes que nada quiero plantearte lo siguiente. Yo estoy convencido de que este es un gran movimiento antineoliberal, y por lo tanto se inscribe dentro de las lógicas de la izquierda no neoliberal en América Latina.
yo quiero recordarte que todos los movimientos progresistas que se han dado en América Latina en la primera década del siglo XX se plantearon básicamente como proyectos de salvación nacional. Y muchos de ellos tienen la característica de funcionar como un frente amplio, que además es una estrategia muy bien histórica, digamos, para enfrentar sobre todo los posibles ascensos de la derecha radical, es decir, de los proyectos fascistas. Este proyecto de hacer un frente amplio para contener el fascismo, ya lo había presentado León Trotsky en la década de los 30, digo, no es nada nuevo. Y yo sí creo, entre otras cosas, que el que sea un frente, por supuesto que tiene implicaciones políticas importantes. Ahora, también estoy convencido de que lo que estamos enfrentando todos en la nación mexicana es un proceso, lo que buscamos es ponerle fin a un proceso de deterioro brutal que fue implementado y que fue impulsado básicamente por las lógicas neoliberales. Lo que ocurrió en la década neoliberal fue brutal. No solamente se entregaron las riquezas de México al extranjero, sino que también hubo un proceso de sobreexplotación del trabajo. Y no solo eso, sino que se abrieron los modelos de negocio delincuenciales, ¿no? Y crecieron el narcotráfico, la corrupción, las facturas falsas, todo eso. Y obviamente lo primero que tenemos que hacer, creo yo, es regresar a la economía a bases legales, ¿no? Entonces es un proyecto complicado, sin lugar a dudas, pero ideológicamente es muy claro, es decir, como un proyecto a gran escala es muy claro. Busca básicamente rescatar la soberanía nacional. Y esto implica la soberanía energética, la soberanía de recursos, que podamos decidir nosotros qué hacer en materia laboral, que podamos volver a regir en nuestro país la economía, ¿no? Decir qué regiones creemos que necesitan ser desarrolladas. Ese es a grandes rasgos el proyecto. Y creo que es un proyecto muy sólido. Claro, qué bueno que tocas este tema. Las izquierdas en América Latina, este boom, ¿no?, de los movimientos progresistas en América Latina, que sin duda plantearon muchas de las cosas que tú estás diciendo, ¿no? Recobrar esa soberanía, aunque la factura que tuvieron que pagar, pues gobiernos como el de Rafael Correa, el propio Lula da Silva, Evo, ¿no? Evo Morales. Fue bastante grande y muy complicado enfrentarse, digamos, pues que a los grandes capitales y a la derecha, que es algo que también quisiera que tú me explicaras después de esta pausa. ¿Qué entendemos por esta derecha que está por ahí, que siempre la nombramos, parece que es todo y nada? Pero déjame poner esta pregunta para contestarla después de la pausa, porque ¿qué vamos a aprender de todas esas izquierdas, de esos movimientos en América Latina hoy en México, Rafael? Sin duda, también de los errores que se cometieron, y me gustaría que me lo platiques después de esta pausa, si te parece. Regresamos en un instante. En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena, y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Regresamos a Debate 22 a seguir conversando con Rafael Barajas, el Fisgón,
quien está al frente del Instituto de Formación Política de Morena. Rafael, te preguntaba antes de hacer esta brevísima pausa, ¿qué va a aprender México? ¿Qué vamos a aprender de las izquierdas, de los movimientos progresistas en América Latina, de ese ascenso y también, digamos, de ese descenso en algunos gobiernos? Hubo errores, hubo alianzas y hubo pactos con quien no debía de hacerse. ¿Qué vamos a aprender de ese momento, Rafael? Mira, yo creo que tenemos muchísimo que aprender de todos estos procesos y cada uno de estos procesos tuvo sus peculiaridades. Sin embargo, todos ellos se inscriben en, digamos, un largo ciclo de ascenso revolucionario, ¿no? Y es un ciclo histórico que inicia en 1999 en Venezuela y que se prolonga hasta el año de 2008, más o menos, ¿no? Lo que vivimos en este periodo es lo siguiente, es decir, es el inicio de un ciclo antineoliberal. Es decir, a lo largo de la historia hemos visto cómo se han sucedido, como en un movimiento pendular, los procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Generalmente en los procesos revolucionarios, los pueblos, digamos, toman posesión de su destino, se apropian de su destino y empiezan a buscar tener posesión sobre todo de dos cosas, que son sus recursos naturales y el trabajo, que son las dos grandes fuentes de riqueza del planeta. Entonces, en la era neoliberal, yo estoy convencido que fue un ciclo contrarrevolucionario muy profundo. Esto fue la era neoliberal, que básicamente lo que hizo fue concentrar la riqueza en unas cuantas manos. Y lo que ocurrió en el ciclo antineoliberal latinoamericano es justamente lo que hemos visto es el intento de los pueblos de volver a tomar las riendas de su destino a través de una herramienta que es fundamental, que es el Estado y en concreto el Estado soberano. Entonces, sin lugar a dudas, es un ciclo de largo aliento, así como el ciclo contrarrevolucionario neoliberal fue un ciclo de muy largo aliento, el ciclo antineoliberal está siendo un ciclo de muy largo aliento. Sin lugar a dudas, desde hace unos años ha habido intentos porque este ciclo vaya en reflujo, tenga un reflujo en América del Sur, y ha habido un intento por echar abajo muchos de los gobiernos progresistas de la región. Esto ocurrió concretamente en Brasil, donde defenestraron a Dilma Rousseff y donde encarcelaron, entre otras cosas, a Lula. Ocurrió en Ecuador, donde Correa dejó a Lenín Moreno, que a contrapelo de lo que se suponía que tenía que hacer, cambió de bando, traicionó, creo que es muy claro lo que ocurrió. Esto está ocurriendo también en Bolivia, donde hubo un golpe de Estado contra Evo Morales. Y bueno, sin lugar a dudas, de todas estas experiencias, en México tenemos que sacar lecciones importantes. ¿Y de dónde sacamos estas lecciones? Pues de los propios, de las propias experiencias sudamericanas. Y ellos, los protagonistas del proceso sudamericano nos cuentan cuáles fueron sus errores. Una de las cosas que ellos plantean es que en todos los casos lo que les ocurrió es que al llegar al poder, el partido se vació de cuadros. Y otro problema que es muy importante es que dejaron al movimiento de lado, dejaron el activismo. Entonces, todos lo que han recomendado es formar cuadros y todos lo que han recomendado es no dejar caer al movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante. Perdón, te interrumpí, es que justo te quería decir, porque es muy importante lo que tú dices, pero en este ejercicio de autocrítica, de todo lo que ocurrió en los movimientos progresistas o de izquierdas en América Latina, ciertamente también hubo, digamos, que un desencantamiento por parte de sus clases medias, que es algo de lo que, que estamos pareciera viviendo en México y que se liga con esta famosa carta de hace unos días de los 650 intelectuales académicos, etcétera, porque hay un cuestionamiento de que esos gobiernos, por irse del lado, digamos, de los pobres, de las clases desprotegidas, descuidan a sus sectores, llamémosle académicos, científicos, intelectuales, culturales. ¿Qué piensas de eso?
Mira, yo creo que no debemos descuidarlos y yo sí creo que tenemos que dar el debate con estos sectores y creo que tenemos que tender puentes de manera importante con todos estos grupos. Yo creo que sería un error que la Cuarta Transformación se peleara con estos sectores intelectuales. Esto no quiere decir que la Cuarta Transformación no tenga, digamos, a sectores intelectuales que le son afines, los tiene, artistas, intelectuales, etcétera. Pero yo sí creo que se tiene que dialogar y se tiene que tender puentes absolutamente con todo el mundo, ¿no? Es una cosa de eso yo estoy absolutamente convencido, y es una cosa que se tiene que trabajar. De eso no tengo la menor duda. Ahora, no es fácil, porque, claro, entre otras cosas, lo que tú acabas de señalar es correcto. Los presupuestos suelen ser limitados. Entonces, y también es cierto que hay sectores que tienen privilegios, que gozan de privilegios muy grandes, ¿no? Es decir, de repente tú te encuentras con que hay, qué sé yo, privilegios académicos que son increíbles, ¿no? Hay gentes que reciben sueldos altísimos, sueldos que en otros países un investigador en condiciones similares no recibiría, ¿no? Entonces, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, totalmente, pero no todos, o sea, ahí es en donde decimos, ¿por qué meter a todos a la misma bolsa, no? Bueno, yo creo que es un debate que se tiene que dar y es un debate que está pendiente, entre otras cosas, con todo el sector cultural, y es algo obviamente que hay que hacer. De eso no tengo la menor duda. Ahora bien, el tema de fondo tiene que ver con el hecho de que vivimos un país que tiene desigualdades históricas brutales, pero que además estas desigualdades se agravaron de manera muy violenta en la era neoliberal. Entonces, por supuesto que en la transición va a haber, vamos a tener que renegociar muchísimas cosas. De eso no me cabe la menor duda, ¿no? Ahora, sí creo yo que en esta negociación tienen que estar incluidos todos estos sectores de investigadores, de creadores, etcétera. De eso no tengo la menor duda. Ahora que hablas de renegociación, fíjate que hace unos días estaba leyendo un maravilloso libro de John Lee Anderson, justamente que hace todo un recuento de una década de la izquierda en México, y una de las cosas que dice sobre Andrés Manuel López Obrador, porque él lo siguió en una parte, digamos, de su campaña, y él dice muy claramente, y lo sabemos, el propio presidente lo ha señalado, que él está por una cosa mucho más amplia y no por movimientos pequeños como los feministas, los ecologistas, ¿no? Y entonces ahí es en donde de pronto decimos, bueno, se vale renegociar, se vale cambiar de punto de vista, porque ahí están estos grupos. El movimiento feminista está pidiendo también una entrada y un diálogo y asumir ciertas condiciones. ¿Qué piensas de esto, Rafael? Mira, yo creo que sin lugar a dudas el movimiento de las mujeres es uno de los movimientos más importantes de la historia de la humanidad. Digo, no le podemos regatear absolutamente nada. Es el gran movimiento de nuestro tiempo. Ahora, yo también creo que es un movimiento muy amplio y muy plural. Es decir, esta idea de que la Cuarta Transformación esté excluyendo a las mujeres, a mí me parece, me sorprende pues que lo planteen. Yo estoy convencido de que el colectivo de mujeres feministas más importantes de la nación está en este movimiento. Y de hecho hace poco salió una carta firmada, entre otras cosas, por 11 colectivos, por 60 y tantos círculos de estudios, por 800 y tantas mujeres, etcétera, planteando su propia postura. Quiero señalar que además que la propia secretaria de Gobernación, Olga Cordero, estamos hablando de uno de los cargos más importantes de la nación. Es una mujer que tiene una formación feminista muy importante y que ha planteado, entre otras cosas, la necesidad de impulsar la agenda feminista. Y te quiero recordar también que es uno de los primeros gobiernos del planeta que tiene paridad verdadera, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa. Tenemos un Congreso paritario, perdón, esta no es una cuestión menor. Y quiero plantearte además que se han conseguido avances muy importantes en materia de derechos de la mujer. Ahora bien, dicho esto, yo quiero insistir en lo siguiente, es decir, no dejamos de estar en el país de Pedro Infante y en el país de Sandoval Íñiguez. Es un país con una cultura machista brutal y con un atraso enorme en términos
culturales, el fanatismo en nuestro país pesa mucho y pesa a todos los niveles. Hay quien nos dice, no, es que no han cumplido con la despenalización del aborto tal como se había prometido. Espérate, eso es algo que nunca se prometió. Lo que se prometió es presentar iniciativas para despenalizar el aborto. Y eso sí se ha hecho. Y ha ocurrido que en muchos estados no se puede lograr esa despenalización, a veces por traiciones de la bancada de Morena, pero en general eso se debe, incluso esas traiciones se explican por el enorme atraso, por la cultura machista, por el fanatismo religioso de algunos sectores de la nación, ¿no? Es decir, se está trabajando en ese sentido. Y yo estoy convencido, pero convencido es una de las cosas que estamos impulsando en el instituto, de que tenemos que declararle la guerra a la cultura machista. Y a la impunidad, sobre todo. Hay quien dice, que yo creo que es lo más importante. ¿Perdón? Y a la impunidad, ¿no? Que digamos que es sí, claro, el gran mal. No pasa nada si seguimos perpetuando la impunidad. Permítanme hacer una muy breve pausa para seguir conversando claro que sí. contigo. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos con Rafael Barajas, el Fisgón. De uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando, pues muy interesante aquí con Rafael Barajas, el Fisgón, quien está al frente del Instituto de Formación Política de Morena. Rafael, antes de concluir este programa, me quedo con muchas preguntas, pero no quisiera pasar por alto esta carta de los 650 intelectuales, académicos, etcétera, pues que generó tanto revuelo y a la que contestaron pues desde el Instituto de Formación Política y que firmó muchísima gente. Y más allá de las imprecisiones, que yo lo dije y lo dije públicamente porque me parece que esa carta tiene imprecisiones en términos de lo que se entiende por libertad de expresión, que se confunde con la libertad de información y de prensa, que no es lo mismo. Ustedes responden y de alguna manera cobijan, ¿no?, al presidente defendiendo su derecho a expresarse pues como él lo desee como jefe de la nación. ¿Qué piensas cuando dicen que el presidente está contribuyendo a la división y a la polarización y que utiliza las mañaneras justamente para eso? Mira, yo lo que creo es que vivimos un país que está polarizado. Y vivimos un país que está polarizado, entre otras cosas, por las enormes desigualdades sociales que se agravaron en las décadas recientes. Ese es el problema real. Y yo lo que veo en todo este proceso es que hay un problema, estamos viendo un cambio importante en la forma en la que la gente se comunica en nuestra nación. No solamente se está dando una transición de régimen, no solamente hay un cambio de régimen, sino que este cambio de régimen fue posible y coincide con un cambio en las plataformas informativas, ¿no? Hace 15 años, absolutamente todo el mundo veía la televisión y veía los noticieros de la televisión. Y hoy mucha gente se informa a través de las redes sociales. Estos son procesos que se dan muy rara vez en la historia. Y aquí el tema es que coinciden. Entonces, yo estoy convencido de que este proceso, esta conjunción de factores, ha puesto en crisis incluso todo un modelo de negocios que fue muy exitoso en la era neoliberal. En la era neoliberal se concentró la riqueza en unas cuantas manos. Y uno de los grandes negocios de este periodo fue, sin lugar a dudas, el de los consorcios mediáticos. Y cada país en América Latina tenía su propio consorcio mediático. Tú tenías que en Brasil O Globo es el que dictaba la agenda.
en Chile era el Mercurio, en Argentina el Clarín, en Colombia era la Casa del Tiempo, y en México pues era el duopolio televisivo, digo, era muy claro. Y creo además que a la sombra de todo este proceso se consolidaron, digamos, empresas de información muy grandes, ¿no? Grandes periódicos, etcétera. Y también se consolidó una suerte de monopolio de la opinión. Entonces, en la era neoliberal se monopolizó todo, desde la tortilla con Maseca hasta la telefonía con Telmex y hasta la opinión. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viviendo es una crisis de ese modelo. Yo estoy convencido, entre otras cosas, de que esos consorcios mediáticos han jugado un papel muy importante en América del Sur para destituir gobiernos progresistas. Sin lugar a dudas, el Clarín jugó un papel importantísimo en la elección que tuvieron Macri, en la que se enfrentaban Macri y Cristina Kirchner, y el Clarín, entre otras cosas, con una campaña de desprestigio muy fuerte en contra de Cristina Kirchner, ayudó a que Macri llegara a la presidencia. También fue O Globo el que contribuyó de manera importante a sacar de la presidencia a Dilma Rousseff en Brasil y a meter a la cárcel a Lula. O sea, ¿tú piensas que el resquebrajamiento de este modelo es lo que está generando, digamos, que una serie de inconformidades? Porque digo, por supuesto. Yo estoy convencido de que así es. Aquí en México, una de las cosas que hay que... Bueno, yo creo que en México Andrés Manuel López Obrador ha tomado una decisión, digamos, en términos de comunicación, que es muy importante, y es que decidió dar todos los días una conferencia mañanera que luego puede durar hasta 3-4 horas. Es decir, esta decisión tiene que ver, entre otras cosas, con la intención de quitarle a los consorcios mediáticos la agenda nacional. Porque luego cuando los consorcios mediáticos tienen esta agenda, pues la verdad es que no se tientan el corazón para sacar noticias falsas y para implantarlos en la opinión pública. Te estoy mencionando 2 casos que son muy serios. El caso de Cristina Kirchner es un caso muy impresionante. La acusaron de robarse un Producto Interno Bruto y era totalmente falso, no se sustentaba en nada esa acusación. Y el caso de Lula y de Dilma Rousseff es igual. Sí, claro, y el caso de Lula y de Dilma es igual. Entonces, yo estoy convencido de que López Obrador ha decidido dar las conferencias mañaneras justamente para, digamos, no ser víctima de la agenda que le van imponiendo los medios. Todos los presidentes, todos los mandatarios de América del Sur en un momento dado tuvieron que utilizar estrategias similares. Correa daba una conferencia de prensa semanal, pero luego eso no bastaba. No sé si me explico. Entonces, yo estoy convencido de que una de las cosas que planteaba la Carta de los 650 era que era un intento por limitar por limitar las mañaneras. Era el inicio de la limitación de las mañaneras. Pero ojo, esta limitación también es una afectación a la libertad de imprenta de todos. Si tú empiezas limitando el poder de uno de los actores, ¿dónde van a lo que va a seguir es que se empiecen a limitar las libertades de todos los demás actores? Eso es un problema muy claro. Entonces, aquí el tema, creo yo, tiene que ver efectivamente con una cuestión estratégica, más que de fondo. Si es una cuestión de fondo, lo que hay que defender es la libertad de absolutamente todos los actores. Rafael Todos. Barajas, El Fisgón, me quedo con muchas preguntas sobre la mesa. Se me fue volando, la verdad, este programa. Quiero agradecerte. Qué bueno, porque yo ya no tengo respuestas. ¿Ya no tienes respuestas? Bueno, pues hacemos otro para que las vayas preparando, si te parece. Te quiero agradecer pues esta conversación inteligente, con ideas sobre la mesa, que tú bien lo has dicho. Yo creo que se trata de abrir el debate y, por más encontradas que estén las posiciones, pues estar ahí sobre la mesa. Muchas gracias, Rafael. Al contrario, gracias a ti. Gracias, y gracias a todas, a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Recuerden que este programa se queda en YouTube N22 Digital. Nos vemos. Descansen.